Hoy no podemos comenzar el video de esa forma eufórica, digámoslo así, que muchas veces trato de hacerlo. Pero sí, por supuesto, darles la bienvenida a todos ustedes y, como siempre, darles las gracias por estar ahí, por acompañarnos, por vernos, por apoyar lo que hacemos. Eso siempre lo tendré que decir. Y digo que no puedo comenzar el video de una forma eufórica, de una forma alegre, porque es que a lo largo de la historia en nuestro país hemos visto cosas terribles, hemos visto actos atroces que ensucian nuestra propia historia. Muchas veces nos alarmamos y nos estremecemos con cosas que ocurren en otros países, que también han ocurrido a lo largo de la historia universal. Pero es que resulta que en Colombia han ocurrido, y de pronto muchas veces peor. Eso es algo que en Colombia siempre ha ocurrido, y desafortunadamente nos hemos acostumbrado, o no acostumbrado, hemos visto a lo largo de nuestra vida hechos terribles. Pero lo que estamos viendo, y que era un secreto a voces ya confirmado, y me refiero al acaparamiento de los medicamentos, al acaparamiento incluso de la insulina, por parte de esos gestores farmacéuticos, poniendo en riesgo la vida de miles de colombianos, poniendo en riesgo y jugando, no solo poniendo en riesgo, jugando también con los pacientes, incluso pues obviamente también con las familias de muchos de esos pacientes que necesitan esos medicamentos. Imagínense ustedes la insulina, que les nieguen la insulina. Eso es algo gravísimo, es algo muy ruin. Gustavo Petro lo venía diciendo, que tenían información y era algo que, como lo digo, era un secreto a voces, todos decíamos lo mismo. Están escondiendo las medicinas, las filas para recibir los medicamentos. Eso es algo que siempre ha ocurrido, y por ahí Celso hizo un recuento de fotos históricas del problema de la entrega del medicamento. Pero una cosa son esas filas que también son terribles, y por eso es que se tiene que cambiar, y por eso es que se tiene que aprobar la reforma a la salud, y por eso es que tenemos que ir a consulta popular e incluso hasta más allá, a una constituyente. Una cosa son las filas y otra cosa es que escondan las medicinas, todo por el solo hecho de tumbar a Gustavo Petro. Y es que por tumbar a Gustavo Petro, voy a saltarme porque esto lo traigo yo acá. A ver, por tumbar a Gustavo Petro, llenaron de basura a Bogotá. Por dañar a Petro, agotaron el agua de Bogotá. Por dañar a Petro, dejan sin metro a Bogotá. Por dañar a Petro, niegan la ley de financiamiento. Por dañar a Petro, archivan las reformas sociales. Así o más infames, lo dice doña Ligia. Y es eso, por tumbar a Petro, por dañar a Petro. Y aquí es una cuestión que no es que nos vemos en las urnas. Y hay un intento de asesinato. Esto tiene que ir a la fiscalía y esto tiene que tener una denuncia y una actuación judicial inmediata. Esto es gravísimo y es algo que no puede pasarse por alto. Por eso yo ayer en el video decía, esto tiene que verlo el país. Lo tiene que ver el país. Gustavo ya lo venía denunciando y ya lo había dicho allá en los patios del norte de Santander. Hay bodegas donde están acaparadas las medicinas y la insulina. Dio la orden al ejército, a la policía, y son tan miserables. El caso de Alejandro Gaviria, de decir que era que Gustavo Petro tenía guardadas las medicinas y tenía guardada la insulina, y que ahora que vio que la presión está actuando, esa presión, según ellos, pues que Gustavo Petro sacó las medicinas ahora sí. Así son de infames y así son de miserables. La insulina también la están acaparando. Y yo le pedí al superintendente de salud que allí donde se detecte bodegas llenas de medicamentos que no entregan a la población, buscando que la población se vaya contra el gobierno, y esas sí salen por la prensa,
se allanen, secretario, y el ejército y la policía tienen que estar disponibles. Y me van a decir que eso es una dictadura y no, eso es la ley de la República. Lo que pasa es que no se ha usado en favor del pueblo, sino que solo se usa en favor del rico Epulón, como lo vimos en la Comisión Séptima del Senado. Dicho y hecho. Descubrimos 113,000 unidades de insulina acaparadas en las bodegas de Audifarma. La vieja táctica empresarial para dar golpes de Estado como el golpe de Pinochet, solo que nosotros lo descubrimos. Vuelve y ocurre. Gustavo Petro descubre alguna o denuncia alguna irregularidad, algún acto de corrupción, y terminan entonces ahora diciendo, como lo dice Alejandro Gaviria, que fue Gustavo Petro el que sacó las medicinas. Increíble. En salud han crecido verdaderos vampiros. Acaparan para que no pase la reforma a la salud y tienen congresistas aliados como Catherine y la Jubinao y otros por hacer para presionar a la Corte Constitucional para que se eleve la UPC. Pero la UPC no es suficiente, simplemente se la roban. Los vampiros tienen aliados en todas partes y en la misma prensa. Siempre se mueven en la oscuridad. No hay escasez de medicamentos en Colombia. Lo que hay es vampiros acaparando. El sol y la verdad, la luz, matan los vampiros. Son asesinos los que acaparan la insulina. Debe proceder la acción penal. Por favor, que los fiscales actúen con sentido de justicia. Estoy hablando es de asesinos en el sistema de salud que deben ser juzgados. Ese post lo envió Gustavo Petro y cita: la Supersalud confirma que realizó una auditoría a una de las bodegas de Audifarma ubicada en las afueras de Bogotá. El acta revela que una de la lista de 22 medicamentos de mayor demanda para los usuarios, 8 de ellos tenían suficientes existencias en el lugar. Entre los fármacos se hallaron 113,000 unidades de insulina. Es por eso que ordenó a Audifarma que en máximo 24 horas traslade a sus puntos de dispensación los medicamentos que tienen en la bodega. Eso fue lo que posteó Caracol y ante eso reaccionó Gustavo Petro. Otro de los posts que envió Gustavo Petro dice: encontramos que para un grupo de pacientes identificados con medicamentos faltantes en el punto de dispensación de la Boyacá con 26, ¿sí lo están viendo? Sí. Efectivamente, sí habían dichos medicamentos en la bodega de la calle 80 de Audifarma, razón por la cual se ordenó el inmediato traslado y dispensación de los medicamentos relacionados pendientes de suministro. Se evidenció de igual manera que para algunos medicamentos requeridos no tenían existencias en bodega. Sí, muy buenas tardes. El día de hoy estuvimos en la sede de Audifarma de la 26 con Boyacá, identificando unas dificultades de entrega oportuna de medicamentos y además de medicamentos incompletos. Es por eso que la Superintendencia Nacional de Salud, en sus funciones de inspección, vigilancia y control, decide no solamente hacer la inspección allá en el punto de entrega, sino venir a las bodegas donde están almacenados los medicamentos, y logramos identificar que habían una serie importante de medicamentos allí acumulados y que sencillamente no eran distribuidos. Esta superintendencia le exige de inmediato al operador logístico, Audifarma, de que disponga de esos medicamentos en los puntos de atención. No es posible que estando aquí los medicamentos y las personas allá sufriendo y falleciendo por falta de un tratamiento oportuno. Entonces, sencillamente, hoy se debe acatar esa orden y, por supuesto, no solamente en el punto donde hicimos la visita, sino en todos los demás puntos del país, para que entonces se le dé dinámica a esa relación contractual que hay entre este operador logístico con Nueva EPS en particular. Por supuesto que este llamado es para todos los operadores logísticos y para todas las EPS. No puede haber fallas en la continuidad y en la oportunidad y en relación al tamaño y a la cantidad de medicamentos que ordena el médico tratante. Si el médico exige 10 cápsulas, son 10 cápsulas. Si es el tratamiento por un mes, es por un mes. No puede ser incompleto. Entonces, invitamos y exigimos tanto a las EPS como a los operadores logísticos de acatar esa instrucción por parte no solamente del señor presidente de la República, sino por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
Vamos a trabajar con la red de controladores este tema. Esta red de controladores está inmersa la Contraloría General de la Nación, por supuesto la Personería, incluso la Procuraduría, y en este sentido vamos a trabajar todos los órganos de control para evaluar, verificar y hacer cumplir no solamente un relacionamiento contractual que realmente es lo de menos, sino que al paciente se le entregue el medicamento. Es que ese es el problema. Cuando hay una ruptura comercial de transacción entre dos entidades privadas, el que sufre al final como queso de sándwich es el paciente. Paciente que no tiene nada que ver entre si le paga o no le paga a un gestor o un proveedor, pero entonces en últimas cuando el médico le atiende y le da su tratamiento, resulta que queda incompleta la atención porque lo ve el médico pero no le entregan el medicamento. El gobierno exige claramente que se le entregue el medicamento de acuerdo al médico tratante y sus indicaciones terapéuticas. Lo más importante en todo esto, porque obviamente exigimos investigaciones y acciones judiciales ya, pero lo más importante de todo esto, como escuchamos a Giovanni Rubiano, el superintendente, es que esos medicamentos lleguen inmediatamente a los pacientes. No puede ser tal nivel de canallada. ¿Hasta dónde esta gente es capaz de llegar? ¿Cómo es posible que, según dice la Presidencia de Colombia, 22 de los medicamentos más demandados por los usuarios, 8 tenían suficiente existencia en Audifarma, incluida la insulina? No puede ser incluida la insulina. Es que esto es un intento de asesinato. Esto tiene que tener unas consecuencias judiciales severas. Y se le pide a los fiscales, como lo hizo Gustavo Petro en ese post, que actúen, porque esto no se puede permitir. Y esto tiene que saberlo el país. Tiene que saber el país la forma de esta gente actuar. Increíble, increíble. Y en todo esto, entonces aparece ese personaje de Alejandro Gaviria, que se le hace fácil decir ahora en medio de la crisis de la salud causada por las malas decisiones del gobierno de Gustavo Petro, el presidente de esta república asume el papel de jefe de bodega y ordena que unos lotes de medicamentos vayan a un lado y a otros a otro. Ridículo y trágico al mismo tiempo. Eso lo postea ese miserable de Alejandro Gaviria. Jefe de bodega parece ser usted, que defiende las bodegas de la iniquidad. Es que 113.000 dosis de insulina guardadas sin que se entreguen a los diabéticos no es solo tener una actitud antigubernamental, como la que usted tiene solo porque le pedí menos negocios en la salud y en la educación, sino que es un asunto de asesinatos. No, mi querido crematístico, no es solo meterme a una bodega del mercado que usted adora. Es que en esa bodega están asesinando personas al esconder la insulina. ¿Por qué ustedes, militantes en el campo de la muerte, campo que se configura de inmediato cuando se deja que el mercado regule la salud, que es solo neoliberalismo, que solo sirve para hacer ganancias y es pura carreta ideológica y no científica y nada más, no se dan cuenta que estas políticas se han convertido en políticas de la muerte y yo defiendo es políticas de la vida? Fue así como el gran intelectual de los Andes terminó de jefe de planeación de un gran exterminador. Otro post de Gustavo Petro fue este, que le responde a Camilo Burgos. Dice Camilo Burgos: no entienden la diferencia entre medicamentos de uso institucional y comercial, no conocen la logística y el proceso de dispensación de medicamentos, hacen allanamientos disfrazados de auditorías, no pagan sus deudas y así pretenden reformar el sistema que no conocen. Esa es la retórica. La tesis falsa, contesta Gustavo Petro, la tesis falsa de siempre que se usa en los acaparamientos. Todo el mundo sabe que está difícil conseguir insulina en los sitios de entrega, pero la insulina está guardada en la bodega. Se trata de un asesinato, pero obvio, saldrán a decir al ser descubiertos que era que la insulina iba en camino, porque esa es la retórica, ¿no? La insulina iba en camino, ¿cómo que la insulina iba en camino? O que la logística, que no se conoce la logística y bueno, en esa parte de pronto nosotros no conocemos. Ya Gustavo Petro estará enterado de todo ese tema. Pero es que estaba guardada. Estaba guardada. Ese es el pequeño detalle. Guardada no, escondida. Acaparada.
Y entonces, y miren, para confirmar lo que estamos diciendo, lo que también responde Gustavo Petro, nos vamos a la cuenta de Supersalud. El Superintendente Nacional de Salud, Giovanni Rubiano, acompañado de la Delegatura para Gestores Farmacéuticos, adelantó este viernes una auditoría a Audifarma, esta vez en su bodega ubicada a las afueras de Bogotá. La auditoría reveló que de una lista de 22 medicamentos de mayor demanda por los usuarios, 8 de estos tenían suficientes existencias en la bodega de Audifarma, entre los que se encuentra la insulina, medicamento que está en la lista de pendientes de los usuarios. Entonces, ¿qué es? ¿Van a decir entonces ahora que es el tema de logística? Que no están repartiendo chocorramos, no están repartiendo gaseosa, son medicamentos. Entonces, si esa logística, entre comillas, no funciona, entonces, ¿qué se debe hacer según esta gente? ¿Dejar las cosas así y para joder a Petro? ¿Cuál es que logística? Está claro, se está diciendo, están acaparando, están acaparando, están acaparando. Ahí están las pruebas y siempre tienen una respuesta. Siempre tienen una respuesta. Encabezadas por Alejandro Gaviria, por toda esa gente. Mírenlas, ahí están, ahí están. ¿Qué más dice? La Supersalud ordenó a Audifarma que en un término máximo de 24 horas se traslade a sus puntos de dispensación los medicamentos que tiene en bodega, ya que no hay ninguna excusa para no ponerlos al alcance de los usuarios, arriesgando la salud y la vida de los mismos. Eso lo publica Supersalud en su página web. Complementamos también las palabras que ya escuchamos del superintendente Rubiano. Entonces, ¿eso no es un intento de homicidio? Esa denuncia tiene que ir directamente a la autoridad competente, sea fiscalía, no sé quién sea. En este caso, me imaginamos que debe ser la fiscalía, ¿no? Pero de manera inmediata. Así que esto es gravísimo, pero a la vez es otro punto más que debemos tener en cuenta. El país debe tener en cuenta hasta dónde es capaz de llegar esta gente. No se trata de ser petristas. No se trata de ser, porque esos mismos que están acaparando las medicinas, los que están detrás de esos, son muchas veces, y ojalá viéramos quién está en cabeza de eso, son los mismos a los que mucha gente todavía sigue. No se trata de ser petristas, no señores, pero sí que se den cuenta la forma como esos que muchos defienden son capaces y hasta dónde son capaces de llegar por el poder, por la codicia, por el negocio, por sus intereses personales. Eso es lo que se debe sacar de todo esto, y que ya inmediatamente se cambie ese proceso de logística, excusa chimba que está sacando la derecha para la entrega de medicamentos, y se les demuestre y se asuma de una vez por parte del Estado la logística. Porque no es que ahora se entregan estos medicamentos, pero ellos siguen manejando la logística. No, se hace un cambio de eso, debe ser. La logística queda ahora, a partir de ahora, a cargo del gobierno. ¿O no? Para que vean que hay otra logística que sí funciona y tiene que funcionar. Tiene que funcionar. Por ejemplo, en la prensa han dicho todos los días prácticamente que no hay medicamentos. Y cuando uno va a preguntar o a averiguar por qué no hay medicamentos, encuentra una serie de estadísticas que le pido, superintendente, publique para que la población sepa qué pasa. Y no es porque nosotros, el gobierno, no le haya pagado lo suficiente
a unas empresas que llaman gestoras farmacéuticas, que apenas son 2 o 3, 4. Entre esas, bueno, no voy a mencionar con nombres propios, pero cuando se habla de 3, 4 empresas que en todo el país compran los medicamentos a los laboratorios nacionales o extranjeros y se los entregan a los pacientes afiliados a las EPS que han enfermado, pues lo que encuentra es que han recibido muchísimo más dinero del que deberían recibir y se han chupado buena parte de los recursos públicos de la salud. Por ejemplo, tenemos las pruebas de que en promedio estas gestoras farmacéuticas han duplicado el precio de los medicamentos que se podrían comprar a la mitad si se hiciera una compra en el extranjero, si se hacen en el extranjero, o una compra directamente en el laboratorio. Y también para esa derecha criminal, porque esto confirma que son unos criminales. Miren este artículo esto es de la W, el 25 de julio del 2022. Por Paula Bolívar, dice ahí. Actualidad, Duque deja amarrado billonario contrato de medicamentos a los Char y a 2 empresas. El proceso se adjudicó el 21 de julio del 2022. Se trata del convenio marco mediante el proceso de selección abreviada de una menor cuantía número tal que busca contratar a los proveedores de medicamentos para los hospitales públicos, la Policía y el Ejército Nacional. Este proceso fue adjudicado la semana pasada, exactamente el 21 de julio del 2022, por 2.4 billones de pesos, a través del cual el gobierno Duque deja amarrado por 3 años todas las compras de medicamentos que hacen estas entidades públicas. De eso no hablan, ¿no? De eso sí no se acuerdan. Y como lo digo, fue un artículo del 2022. Y aparte de esto, que tenemos que continuar, por supuesto, porque tenía preparada una parte del video hasta que pues reventó esta noticia, entonces tuve que adulterar pues y cambiar el guión un poco de lo que ya había dejado, como les digo, pues al momento antes de irme a descansar. Como siempre, nos lo hacen en toda nuestra cara. Esto que están haciendo, nos lo están haciendo en toda nuestra cara, por tumbar a Petro. ¿Cierto? Entonces seguimos con salud y nos vamos ahora con el senador Wilson Arias y una denuncia que hace a través de sus maravillosos videos del tema del FOMAC, cómo ha sido el saboteo. Recordemos que el gobierno estaba o tiene planeado, esto se está llevando a cabo, la ejecución de un nuevo sistema de salud para los maestros, que serviría como prueba piloto, también digámoslo así, para lo que se quiere implantar a nivel nacional. Obviamente, a esta gente no le convenía que ese modelo FOMAC funcionara. Ese modelo para el FOMAC no avanzara por hacer quedar en ridículo, digámoslo, a Gustavo Petro, por tumbar a Gustavo Petro, y que no se les afecte el negocio, pues esto ha tenido un saboteo. Nos vamos, porque acá me puse en la tarea de buscar posts anteriores, tweets anteriores. Por ejemplo, son del 19 de octubre del 2023. Acá tengo otro que es del 28 de mayo del 2024. Bueno, entonces vamos a leerlos. Por ejemplo, del 28 de mayo del 2024. El modelo del FOMAC no ha fracasado, simplemente no se ha implementado. Existen funcionarios de la previsora amarrados al interior, modelo corrupto, y se resisten aún a hacer las gestiones de cambio de modelo tratando de perpetuar lo que definitivamente no sirvió. Ahí ya dice, funcionarios de la previsora amarrados al interior del modelo. Ya están los procesos andando para construir el sistema preventivo que hoy no existe. El modelo preventivo se extenderá al cuidado de 10 millones de niños en el país. Se han nombrado 34 gerentes para implementar los centros de referencia, uno en cada departamento, en fin. Bueno, aquí ya habla de esto, ¿no? Funcionarios de la previsora amarrados al interior del modelo corrupto, lo de siempre en la previsora, en el ministerio,
en todo lado, ¿no? Nos vamos para otro post. Este post es del 19 de octubre del 2023, antes de ese que acabamos de leer. El gobierno nacional ha descubierto una red de corrupción en la utilización de los recursos del FOMAC para la atención en salud del magisterio. Esto nos lleva a detener el proceso licitatorio para los operadores de salud en las 10 zonas del país. Se prorrogará los actuales servicios por 6 meses más mientras se sustituya el actual sistema de salud para lograr la mejor atención posible a los y las maestras de Colombia. Eso fue en el 2023. Por acá tenemos otro, dice, están en riesgo el arranque del nuevo sistema de salud para los profesores de FECODE, publica Caracol. Esto lo publicó el 26 de abril del 2024. Esta información no es cierta. La FIDU Previsora tiene el manejo de la salud de los maestros y maestras desde el año 1986 por ley. La FIDU Previsora. El FOMAC, que es el Fondo de Cesantías, Pensiones y Salud de los Maestros, permitía que la FIDU Previsora contratara siempre las mismas clínicas por regiones con un mal servicio y pagara no por la facturación de sus servicios, sino por el número de afiliados. Billones de pesos se perdieron por este mecanismo desde hace una década, dineros que eran de los maestros y de la nación. La mortalidad infantil y materna de la población beneficiaria del magisterio es mayor que el promedio nacional y sin embargo se paga 2,5 veces más por el servicio de salud que en el promedio nacional. Ahora pagamos por facturación auditada y los maestros y maestras en sus regiones podrán escoger las clínicas, hospitales y médicos que deseen para su atención. Algo parecido a lo que se quiere plantear a nivel nacional y lo que hablábamos ayer, que cada paciente, cada persona tenga la posibilidad de escoger sin autorizaciones ni nada, simplemente con la firma del médico, de escoger a dónde ir, a dónde lo atiendan. Si estoy enfermo de tal, pues veo que esta institución es mejor, pues hombre, yo le voy a poner la fe a esta institución y la puedo escoger sin necesidad de autorizaciones, sin necesidad de todo ese papeleo, de todas esas filas de los medicamentos que no ha sido hasta ahora, sino siempre han existido. Lo hablo por lo menos allá en el 2015, hacía yo las filas para esos medicamentos y antes yo me acuerdo que siempre ha sido así, siempre, incluso antes de la enfermedad de mi mamá, las medicinas de ella, las medicinas incluso hasta para uno. Todo siempre ha sido así, que la autorización para que te retiren, a mí que yo era siempre cortadas y mejor dicho de todo. Que la autorización para esto, la autorización y la autorización y la autorización y la autorización y el bono, el otro es el bono, el bono, el bono, el bono, el bono, el bono, el bono. Toda la vida. Porque es que repito, por ahí Celso Tete Crespo se puso a buscar fotos y de años anteriores donde se ven las filas. Eso no tiene que ocurrir. Eso no tiene que ocurrir y por eso se habla también así que también tienen entonces el cartel de los medicamentos, por supuesto. 4 proveedores de medicamentos, ¿cómo es que se llama? 4 gestores farmacéuticos, cuando se puede tener y por ley dice que pueden haber miles. Y esa fue la orden también que dio Gustavo Petro. Otro negocito que se les cae. Entonces, seguimos acá con el tema del FOMAC. Eso lo dijo Gustavo Petro y lo decía, como vimos en meses anteriores, en años anteriores, pero aquí viene la denuncia que hace el gran senador Wilson Arias. Otro saboteo más. Dice Wilson, así se saboteó el nuevo modelo de salud de los maestros. Mauricio Marín asumió la dirección de la FIDU Previsora que leímos anteriormente y en vez de erradicar la corrupción la habría fortalecido. Estos fueron sus cuestionados nombramientos y vámonos entonces a ver el video del senador Wilson Arias, que al estilo Matarife con esas cuerdas rojas, pues hace un excelente video. Y aquí nos encanta darle visibilidad a los videos del gran senador porque de verdad son muy buenos. Pues aquí está y miren la denuncia, nadita lo que dice y lo que denuncia el senador Arias. Así se saboteó el nuevo modelo de salud de los maestros. Con el gobierno Petro surgió la oportunidad de depurar el FOMAC, pero en 2022 el Congreso hundió el artículo del Plan Nacional de Desarrollo que lo independizaba
de la FIDU previsora. Entonces, el gobierno impulsó un nuevo modelo enfocado en la atención primaria, eliminar la intermediación y la integración vertical, pero por recomendación de la bancada del partido de la U, Mauricio Marín asumió la dirección, quien en vez de erradicar la corrupción, la habría fortalecido con sus nombramientos estratégicos. En la FIDU previsora, Marín nombró a Daniela Andrade como vicepresidenta de contratación, quien está hoy en el ojo del huracán. Puso a un ex candidato de Cambio Radical en la gerencia de servicios de salud. Designó a Juan Pinzón Galvis y a Lisbeth Vargas Machado en direcciones territoriales y de la red, provenientes él y ella de la Clínica General del Norte, otro cuestionado operador del modelo anterior y megacontratista en la segunda oportunidad, pero también hizo de las suyas a nivel regional. Félix Riascos fue designado director regional pese a haber tenido orden de captura por el desfalco de 5.100 millones de pesos con que se habrían robado el Hospital de Buenaventura. Como coordinadores departamentales en Cesar y Casanare, nombró a políticos conservadores como Luis Eduardo Duarte y Carlos Alberto Hinojosa. En la coordinación de Antioquia ubicó a Juana Tortúa, ex auditor de Sublime Medical, una de las IPS cuestionadas del modelo anterior. Y como cereza del pastel, puso a miembros del Centro Democrático en la coordinación de Amazonas. Con este enroque de fichas non santas, Marín lideró el sabotaje al nuevo modelo de salud del FOMAC desde adentro, premiando a prestadores cuestionados con millonarios contratos y entregando a dedo el contrato para auditar las cuentas médicas y el sistema de información, lo que terminó reencauchando a pésimos prestadores de salud, acaparando los contratos en unos pocos y aumentando la opacidad del manejo financiero. Acompáñenme en el debate de control político en el Congreso. FIDU previsora, nido de corrupción. Así se saboteó el nuevo... ¿Ah? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y atentos estaremos, por supuesto, lo decimos. Atentos estaremos a ese debate de control político importantísimo. ¿Hasta cuándo? ¿Ah? Y nos viene a la mente que hace pocas horas, sí, eso fue hace poquito, hace 2 días, enviaron una carta a 19 ex ministros y ex viceministros de salud en Colombia, diciéndole a Gustavo Petro que no estaban de acuerdo cómo estaba manejándose la salud en Colombia. ¿Ah? Esos son los más descarados y sinvergüenzas, o es que no sé ni qué decirles, porque bueno, sí sé, pero no se puede. La doctora Carolina Corcho, que por supuesto, conocedora de todo este tema, dijo en RTBC Noticias: un sistema de salud que supera 25 billones de pesos en deudas de EPS a clínicas y hospitales, y hoy deberían tener 18 billones en reservas técnicas y no los tienen. ¿Dónde está la plata? Por no tener esas reservas han quebrado gestores farmacéuticos que hoy no entregan medicamentos. Han quebrado clínicas y hospitales, además en su sistema de salud que ellos construyeron. Esas fueron palabras de la doctora Carolina Corcho en RTBC, en Señal Colombia. En Señal Colombia. Ahí está. Pero acá dice, habla de que han quebrado gestores farmacéuticos. Pues lo que se debe hacer es lo que decimos, ¿no? Pensamos. Y que es por ley. Deben haber muchos más gestores farmacéuticos. Y ahora ya quedó comprobado como parte de esa reforma. Eso ya se puede implantar y según dio la orden Gustavo Petro, eso se puede hacer. Y no es dictadura, es la ley. Y repetimos, esa logística que ellos la tienen como argumento para decir por qué encontraron esas medicinas y esa insulina en esas bodegas, pues esa logística tiene que quedar a cargo del gobierno, de otra gente, no sé cómo, pero no se les puede seguir dejando que esto lo manejen ellos. Quedó clarísimo. Y repito también, como por parte de ese argumento para decirles, vea, ustedes lo que estaban haciendo era cometiendo un intento de asesinato, siendo cómplices de esto. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entonces, que los medicamentos lleguen inmediatamente a los pacientes, que se demuestre que sí funciona otra logística para que esto no lo puedan volver a hacer
que inventarán otros ataques. Pero con la salud de la gente, esto ya es cruzar una línea roja, y repetimos el mensaje a esas personas que los apoyan, que apoyan a esa gente, que todavía les van a comer el cuento de que lo que funciona es la logística y que esta gente no tiene ni idea de los procesos de logística. ¿Ah? ¿Cómo les parece ese argumento tan chimbo? Importantísimo, entonces, ese tema de la logística. Oiga, y a mí otro tema que de verdad, cambiando de tema también, y damos esos brincos que damos nosotros, a mí otro tema que me preocupó y que lo traigo acá es, damos una vuelta de tuerca radical, porque mire lo que dice Heráclito Landines, y es un proyecto que está en la Comisión Primera. Armarse no es un derecho fundamental. ¿Cómo les parece? Armarse. El proyecto de ley que estamos debatiendo hoy en Comisión Primera busca flexibilizar la tenencia y porte de armas. ¿Cómo así? Desde el pacto hemos sostenido que debe acogerse a las decisiones que ya ha proferido la Corte Constitucional sobre el tema. Escuchemos a Heráclito Landines. Es que esto también de verdad. Imagínense, en Colombia libertad para portar armas. No, hágame el favor. Armarse no es un derecho fundamental. Los ciudadanos no tienen el derecho fundamental a portar armas. Portar armas es una potestad que le entrega el Estado a los particulares bajo unas condiciones particulares. Y eso lo ha dicho la Corte Constitucional. Y es en el marco en el cual nosotros estamos discutiendo y argumentando nuestras proposiciones y la discusión democrática desde el pacto histórico sobre este proyecto particular, querido doctor Wills. Y miren lo que ocurrió. Lo que pasa es que el video tiene música. Pero miren lo que ocurrió. Nos sostenemos. Armarse no es un derecho. A pesar de que nos opusimos, la Comisión Primera aprobó un proyecto de ley que flexibiliza la tenencia y porte de armas. Esto es peligrosísimo. Pues incrementaría la violencia y va en contravía de lo dictado por la Corte Constitucional. Hágame el bendito favor, como se dice. ¿Qué tal esto? Por favor, esto tiene que detenerse. Esto tiene que detenerse. Yo estoy pendiente otra vez de Gustavo Petro. ¿Qué dice respecto a esto? Porque esto no puede ser. Esto no puede ser y el pacto tiene que unirse, no sé cómo, pero esto tiene que tumbarlo. El favor, ¿qué tal eso? Perdón ahí el brinco en la información, pero de verdad que esto está pasando desapercibido. Y ayer cuando yo vi el post de Heráclito, que incluso lo vimos por allá en los patios, me preocupó bastante. Que esto, primero que hacía él el anuncio y que días después o al momento publica que ya ha pasado un proyecto que pasó un debate grave, y es que con estas cortes, uno no sabe, porque uno diría, oiga, la Corte debe parar esto, ¿no? Y vaya uno a saber, de verdad. Por eso todo esto no son argumentos, una reforma a la justicia, una reforma, y todo eso es una constituyente. Eso, el tema de la consulta popular, bienvenido sea, y por supuesto que sí, pero vamos a ver qué ocurre. Nosotros seguimos acá también con la idea de la constituyente. Vean, por lo menos ya vamos llegando ya a las ñapitas. Por supuesto que sí, las ñapitas aquí en Colombia con C. Y miren esto que publicó la revista Raya, Señal Investigativa, como siempre haciendo unas grandes investigaciones y un gran trabajo. Dice la Señal Investigativa de la revista Raya revelan documentos ocultos en la Fiscalía de Bucaramanga, los cuales detallan una trama de compra de votos en favor del senador Miguel Ángel Pinto en las elecciones del 2022. Hay 2 capturados por ese caso. Vamos a leer un poco de esto.
Como decimos, señal investigativa, alianza entre Revista Raya y La Señal Colombia. Miguel Ángel Pinto Hernández lleva 5 periodos consecutivos como congresista de Colombia con el aval del Partido Liberal. El pasado 11 de marzo fue el encargado de leer el comunicado que anunciaba la muerte anticipada de la reforma laboral, pues él y otros 7 senadores se aliaron para dar este golpe al gobierno antes de que empiece el debate en el Congreso. Estamos radicando hoy la ponencia de archivo a la reforma laboral que contiene los soportes de los 8 partidos, dijo a la salida de la Comisión Séptima del Senado ante los micrófonos de la prensa. Por ese hecho, Pinto es señalado de ser el actor intelectual de la muerte anticipada de la reforma laboral para los trabajadores y trabajadoras colombianas, así como lo hizo hace un año con la reforma a la salud. Pinto es un político tradicional del Partido Liberal en Santander y es muy cercano al expresidente y jefe único de ese partido, César Gaviria Trujillo. 13 de marzo de 2022, Pinto fue elegido por segunda vez como senador de la República al obtener una votación de 110,000 votos. Sin embargo, esta elección estaría viciada por una compra de votos en la ciudad bonita, en Bucaramanga, capital de Santander, donde es reconocido el líder político del Partido Liberal. Hoy, señal investigativa, la alianza entre Revista Raya y Señal Colombia revelan documentos exclusivos que reposan en las gavetas de la Fiscalía de la Ciudad Bonita de Bucaramanga y los cuales detallan una trama de corrupción para comprar votos a favor del senador Miguel Ángel Pinto. De acuerdo con las investigaciones que alcanzó a practicar un fiscal que llevaba el caso, el 13 de marzo del 2022, día de las elecciones regionales, la policía capturó a 2 hombres a las afueras del puesto de votación denominado Sena Salud, ubicado en el Parque García Rovira de Bucaramanga. Los detenidos fueron Ramón Nonato Pontón Molina y Ciro Alfonso Niño Torres, quienes actualmente enfrentan un juicio por compra de votos. Entonces, ese día quedaron registrados como victimarios en los documentos de la Fiscalía esos 2 hombres y uno más, el del senador Miguel Ángel Pinto. Ahí vemos documentos y estos cuadros que publican. Al momento de su captura, a Ramón Donato Pontón le encontraron un canguro con 20 sobres individuales, el que al interior traían dinero en efectivo. Además, 903 stickers alusivos al entonces candidato liberal Miguel Ángel Pinto. Pero eso no fue lo único que encontraron a Ramón Donato el día del arresto. En su poder también fueron encontrados 36 recibos de caja menor enumerados y con el rótulo Ciudad de Bucaramanga y una fecha 13 de marzo del 2022, día de las elecciones. Además, en su bolsillo trasero del pantalón tenía 2 planillas tituladas Evidencia para la entrega del dinero en efectivo. Según el documento de la Fiscalía que hoy revela la Raya, en esas planillas se advertía el siguiente mensaje para la entrega de los 70,000 pesos. Debe presentar el certificado electoral sin excepción. Incluso las planillas contenían los nombres de las personas que habían recibido el dinero a cambio de su voto. Aquí vemos, vean esto que publica. Bueno, las capturas de Ramón Donato Pontón Molina y Ciro Alfonso Niños Torres, de 32 y 22 años respectivamente, se efectuaron en el puesto de votación denominado Sena Sede Salud, el mismo lugar donde el senador Miguel Ángel Pinto obtuvo la mayoría de los votos de los candidatos de su partido. Vaya. 123 en total. En Bucaramanga, Pinto fue el candidato del Partido Liberal más votado con 9,880 sufragios. Aquí vemos coalición tal, Partido Liberal, Pacto Histórico, en fin. Bueno, Miguel Ángel Pinto, 3,85. Partido Liberal fue el más votado. Jaime Enrique Durán Barrera, de segundo. Sara Jimena Castellanos, en fin. Aquí vemos, efectivamente, Miguel Ángel Pinto, 3,8. Con las planillas en su poder, la Fiscalía interrogó a varias de las personas que aparecen en el listado, quienes habían recibido dinero a cambio de su voto por Miguel Ángel Pinto. Varias de las personas entrevistadas aseguraron que votaron por el Partido Liberal y que estaban direccionadas por una líder del barrio Alfonso López de Bucaramanga. A pesar de que la investigación por el delito de compra de votos avanzó en contra de los autores materiales hasta llevarlos hoy a juicio, la misma Fiscalía no ha compulsado copias para que la Corte Suprema de Justicia investigue al senador liberal Miguel Ángel Pinto. Raya habló con varias fuentes de la rama judicial y pudo constatar que el proceso contra el senador Pinto estaba cambiado. Incluso en un documento del 30 de marzo del 2022, el fiscal del caso le pidió a la delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía que le informara si Pinto era un aforado en ese momento. El proceso contra Pinto por alguna razón quedó frenado. Pero lo cierto es que el fiscal fue trasladado de ciudad y no pudo continuar con el caso. Cosas, ¿no? Cosas. Fiscalía General de la Nación, delegada
certificación en la que indiquen que si para el día 13 de marzo del 2022 el ciudadano Miguel Ángel Pinto Hernández fungía y se encontraba en ejercicio a cargo como senador de la República de Colombia, a efectos de acreditar su condición o no de aforado. Es el documento que publica de la Fiscalía, que publica Raya y Señal Investigativa. Señal Investigativa habló con el actual fiscal quinto de Bucaramanga, que tiene el caso, Giovanni Torres Villamizar, para indagar por qué no ha enviado el proceso a la Corte Suprema, cuando existen múltiples evidencias y testigos que podían dar con el nombre del autor intelectual de la compra de votos o corrupción al sufragante. En una de sus respuestas, el funcionario aseguró no haber analizado las pruebas mencionadas y dijo no saber qué le corresponde a la Fiscalía y qué a la Corte Suprema. Y agregó, a mí me entregaron el caso en agosto pasado y usted está hablando de hechos que se dieron en 2022. Tocaría hablar con el fiscal del momento para saber qué fue lo que pasó. Pinto, la familia Tavera, la mafia y los paras. Miguel Ángel Pinto es un abogado de la Universidad Autónoma, la UNAP, de Bucaramanga. Antes de lanzarse al Congreso se desempeñó como secretario general de la Personería de Bucaramanga, fue personero encargado, director de la Casa de Menores de Piedecuesta, asesor en procesos de liderazgo y desarrollo de entidades oficiales y empresas privadas como la Clínica Metropolitana y la Electrificadora de Santander. Antes de llegar al Congreso se lanzó a la política, pero sin éxito. Se quemó 2 veces, una en el 94 y otra en el 97. Logró su objetivo de llegar al Congreso en 2012 gracias a los 24.600 votos que consiguió en las elecciones regionales de 2010 y que le sirvieron para reemplazar a su compañero de partido Miguel de Jesús Arenas, quien perdió su investidura. La relación del senador Pinto con el clan Tavera, reconocida familia de Santander, no solo se basa en asuntos políticos, sino también en conexiones familiares y empresariales. Por ejemplo, su esposa Claudia Lucero López Rodríguez, quien falleció de cáncer en 2023, era la hermana del fallecido narcotraficante Ernesto Tavera Rodríguez, asesinado luego de estar en la cárcel. A su vez, la suegra del senador Pinto, según el medio de comunicación Cuestión Pública, tuvo negocios con él en el 2009. Tras la muerte del narco, Pinto continuó su alianza con los Tavera y se convirtió en la cabeza política de Santander. Tras la salida de Horacio Serpa del Partido Liberal, incluso Pinto apoyó a Didier Tavera, hijo del asesinado narco Ernesto Tavera, para que fuera gobernador de Santander para el periodo 2016-2019. Didier Tavera finalmente llegó a la gobernación de Santander, pero al final del periodo la Corte Suprema de Justicia le abrió investigación por el embolate de 23.000 millones de pesos del programa de alimentación escolar PAE del año 2016. Incluso fue enviado a detención domiciliaria el 12 de diciembre de 2019. Además de los apoyos políticos, Pinto ha estado vinculado a 2 empresas creadas con el apoyo de la familia Tavera. Una se llama Movilidad y Servicios Girón SAS, que fue constituida entre la Alcaldía de Girón y Rubin Network en 2011 y es representada por Magda Morales Tavera, sobrina de su esposa Claudia Lucero López. La otra empresa se llama Servicios de Tránsito y Transportes Mosquera SAS y fue creada con la Alcaldía de Mosquera, Cundinamarca, y es representada por Raúl Emilio Casalla Rodríguez. En su junta directiva han figurado Héctor Cáceres, Fernando Vargas y Erika Yasmín Rojas, ex asesora de Pinto y aportante de su campaña política respectivamente. Miguel Ángel Pinto, además, fue mencionado por el extraditado y jefe máximo del Clan del Golfo, Darío Antonio Usuga, alias Otoniel, quien aseguró que el político liberal se reunió con varios líderes del bloque Centauros de los paramilitares. Aunque Pinto ha dicho que es un homónimo, que alguien tiene los mismos nombres y uno de sus apellidos, la Justicia Especial para la Paz, JEP, advirtió que sí se trataba del congresista liberal. Los documentos que hoy revela Raya y Señal Investigativa se convirtieron en la evidencia para llevar a juicio a 2 personas capturadas en Bucaramanga por comprar votos en las elecciones para el Congreso el 13 de marzo del 2022, presuntamente para favorecer al candidato liberal Miguel Ángel Pinto. Sin embargo, poco o nada ha pasado con el senador, quien tuvo como lema de campaña gente decente y quien ha liderado el hundimiento de una reforma laboral que plantea derechos para la clase obrera colombiana. Ese es, según esta investigación, Miguel Ángel Pinto, el que lideró el hundimiento de la reforma laboral y que ya había liderado el hundimiento a la reforma a la salud. Hágame el bendito favor. ¿Qué tal el videíto? ¿Cómo lo llevamos hasta ahora?
Increíble, increíble, impresionante. Y por el otro lado, entonces nos vemos que Álvaro Hernán Prada es el del CNE, que hizo artimañas para continuar en esa presidencia, para tumbar a Petro, y se pasó por la faja la Constitución, se pasó por la faja todo, incluso inmerso en ese juicio de Álvaro Uribe. Cada rato sale ese nombre, Álvaro Hernán Prada, Álvaro Hernán Prada. Y así, mucho, así todo, no mucho, todo. Esto tiene que cambiar. Es ahora o nunca. Y vamos a ver qué dicen con la consulta popular. Pero, repetimos, es el momento de una asamblea constituyente. Es el momento. Es mi opinión. Es mi opinión. Ustedes también de pronto pensarán lo mismo. Dirán, no, hasta allá no. Respetabilísimo. Pero ante todo esto, hombre, no podemos seguir en lo mismo. ¿Y seguiremos en lo mismo? Es la gran pregunta. ¿Cuándo será la próxima marcha? Porque de verdad, grave, grave esto. Segunda ñapita. Segunda ñapita, no vamos a alargar mucho el video. Estaremos atentos de todo lo que va a ocurrir el día de hoy después de ese hallazgo de las medicinas, de la insulina. Estaremos también oyendo todas las todos los argumentos chimbos que van a sacar para defender lo que estaba pasando. Nos vamos con Juan David Pedraza, el gran Juan David, que me encanta lo que postea y aquí somos hinchas de traerlo. Y dice el querido Juan David, rescatando un video dicen, ¿sabe de qué año es este video? Del 2017. El presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Salud Alejandro Gaviria, el que hoy se quiere creer experto en salud. Por cuestiones de derechos, obviamente, no vamos a publicar, ustedes ahí alcanzan a ver, y sin embargo, les hablo porque acá tengo la copialina, ¿no? Se trata de Capital Salud en esa época. Espere, le quito el audio por acá. Se trata de Capital Salud en esa época, como decimos, el año 2017. Toda esa fila de gente que ustedes ven, más o menos 200 personas en el barrio San Francisco, en Ciudad Bolívar. Repetimos, en el 2017, vean la fila de gente. Estaban haciendo fila para autorizaciones, para medicamentos, incluso una señora de 76 años que estaba desde la 1 de la mañana pidiendo una autorización para medicamentos y para unas gafas, según lo vemos ahora va a aparecer ella en el video. Como lo digo, y decía la señora, vea, por ahí está, ella, a la 1 de la mañana, decía la señora que no la atendieron porque no tenía otro temita, que nos acordamos también el tema de la ficha. Si no tengo la ficha no me atendieron. Y así llevaba 3 días la señora desde horas tempranas de la madrugada, y aparte decía la señora que no había ni baños. A la 1 de la mañana en Bogotá, una señora de 76 años. Vean, 2017. Y yo digo, en el 2015, yo hacía fila para medicamentos de mi mamá. Y antes también hacía filas para autorizaciones y salía de una, ahí en la 33 en Bucaramanga, pasaba de frente, que la clínica Bucaramanga y que no sé qué, y vuelva acá, y vuelva allá, y vuelva acá. Así fue. Y así es. Y ahí vean, ahí hay varios testimonios de las personas desde tempranas horas de la mañana pidiendo autorizaciones para medicinas y que los atiendan, y la señora para gafas. Autorizaciones. El otro tema que ayer vimos en el video, que, ¿cómo así que autorizaciones? ¿Cómo así que autorizaciones? Entonces, como que se necesita urgente, ¿no? Ya es hora de que la reforma a la salud se instaure y se ponga a rodar inmediatamente en Colombia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver. Y sin embargo, para que todo ese proceso avance, sea la consulta, sea todo esto, son 3 meses aproximadamente, ¿no? Y en 3 meses pueden pasar muchas cosas. Así que estamos también esperando la audacia, para no esperar al Congreso, como lo dijo Gustavo Petro, de ver qué medidas se pueden implantar. Y repito el tema de la logística de la entrega de medicamentos. Vamos a ver, Gustavo Petro, si se manifiesta respecto a esto. A ver cómo van a ser los cambios, quién va a quedar a cargo de esa distribución.
y como decía él, incluso hasta 472, no sé, pero algo de verdad se tiene que hacer. Bueno, ¿qué más tenemos de ñapitas? La tercer ñapita sería esto, el tema de la retractación que tiene que hacer a Vargas Lleras. Pues Gustavo Petro dice lo siguiente: nada de lo que dije del Autonorte en mi conversación con Vargas Lleras es mentira. Vargas Lleras tiene una concepción sobre la infraestructura carretable que es muy diferente a la mía. Yo integro la mía a la crisis climática y las necesidades de una economía descarbonizada. Pero rectificar, dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es aclarar. Así que mañana haré una aclaración mayor de lo que dije en mi trino anterior. Entonces estaremos esperando, estaremos pendientes, otra cosa más del trino de Gustavo Petro. Pero ¿cuáles son los trinos que ha enviado? ¿No? Porque ellos sí pueden hablar, ellos sí pueden lanzar trinos, ¿no? Ellos sí pueden decir lo que se les dé la gana. Aquí vemos uno, bastante daño le hizo Petro a Bogotá en su paso por la alcaldía. Ahora nos sorprende que desde la presidencia esté empecinado en torpedear el desarrollo de la capital del país y del departamento de Bucaramanga, ¿ah? Así o más miserables son, pero ellos sí pueden, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el trino? Por acá dice, a Vargas Lleras ahí le contestó, pero ese no es el trino. A ver, ¿qué se me hizo? Que tengo aquí varias cosas. Esto. No puedo decir una mentira así me lo ordenen con pena de cárcel. Germán Vargas Lleras fue a mi oficina de alcalde a pedirme que la concesión vial de la autopista norte se ampliara hasta llegar a Bogotá con la prórroga de la concesión jugosa. Y yo le dije lo que pensé era más sabio, que antes que el negocio estaba al cuidado de las aguas y que la autopista debía elevarse para liberar el agua. Eso lo envió citando un post de W que dice: el Consejo de Estado amparó el derecho al buen nombre de Germán Vargas Lleras y le ordenó al presidente Gustavo Petro rectificar en máximo 2 días las declaraciones en las que señaló de hacer caso omiso a su propuesta de elevar la autopista norte en el tramo Torca para evitar inundaciones. No hallaron evidencias de tal propuesta. Pues vamos a ver lo que dice Gustavo Petro. Estaremos atentos, lo repito, al post que va a dar de aclaración, ¿no? Vamos a ver. Bueno, siguiente ñapa. El juicio de Álvaro Uribe es lo otro que también por toda la carita se burlan de la justicia, se burlan de todos nosotros. Salieron a salvarlo cada vez que más hundido estaba en el fango Álvaro Uribe, con todos esos testigos, y que llevó testigos para que lo dejaran en buen nombre, ¿cierto? Y resulta que terminaron hundiéndolo más, porque así fue, así ha sido, y en la que más estaba pasando ese día, pues claro, sale de una vez la Corte Suprema de Justicia, de esos mismos amigos, de ellos mismos, un magistrado que ya vimos quién era, ayer hablamos, la eminencia de magistrado que había tumbado y que había mandado a la jueza, que había que esa recusación, y que ahora la jueza 45 es la que tiene que decidir si sigue o no sigue, la jueza 44, Sandra, pues ahí está. Y venimos en ese video todo esto de indignación, ¿no? Se burlan de la justicia, juegan con la salud de los colombianos, los pacientes, los enfermos. Increíble, es que todavía no lo puedo creer. Mi mamá sufría de diabetes y el tema de la insulina, eso no le podía faltar. Y que jueguen hasta con eso, miserables. Y repito, no es un tema tanto de que en las urnas nos vemos, es un tema que esa gente tiene que pagar por lo que estaban haciendo. Tienen que pagar y responder por todas esas personas que fallecieron, por todo lo que ha ocurrido y por cómo tienen a la gente de alarmada. Porque aparte lo que genera que no te entreguen tu medicina, lo que genera el avance de una enfermedad, que la gente incluso de los mismos nervios se enferma más. Hombre, haciendo esas filas. Miren el video que vimos, 2017, y eso no es de ahora. Porque es que parece que no tenemos memoria. O bueno, nosotros sí la tenemos, parece que esa gente no tenga memoria y que muchas veces han tenido que pasar por eso mismo. Pero no, todo por el odio a Petro, ¿cierto? Todo por el odio a Gustavo Petro. Así son. Increíble el nivel de mezquindad. Porque están ahí, porque esa gente, muchas personas también los apoyan y los siguen apoyando y los siguen defendiendo. Eso es lo más triste, votan por sus verdugos. Es lo más triste. Entonces, ¿qué dice Miguel Ángel del Río? Volvemos al tema del caso Uribe.
No hay ningún fundamento para la recusación en contra de la juez 44 penal en el proceso que se sigue contra de Uribe. El proceso debe regresar a su despacho y continuar el juicio la próxima semana. Ahí estaremos, dice Miguel Ángel del Río. Ahí está el post. Pues vamos a ver entonces. Ojalá lo que dice Miguel Ángel del Río pues sea cierto. El senador Iván Cepeda también. Son intentos desesperados de Uribe y sus abogados para que el proceso no avance. Sabemos también del tema de la preclusión, a la que eso sí no quiere firmar, ¿no? Tan honorable, tan honorable. Pero ahí está la artimaña. Dice el abogado Reinaldo Villalba, aquí están, vean, opinión de los 3 abogados. Al acusado huyó de la Corte Suprema de Justicia que lo investigaba. Le ha resultado molesto el juez que lo declaró imputado, las juezas que le negaron 2 preclusiones, el fiscal que lo acusó y la jueza que lo enjuicia. Todos funcionarios que han actuado conforme a sus deberes profesionales. Ahí está la listica, ¿no? El acusado huyó de la Corte Suprema que lo investigaba. Le ha resuelto molesto el juez que lo declaró imputado, las juezas que le negaron 2 preclusiones, el fiscal que lo acusó, la jueza que lo enjuicia, y todos son funcionarios que han actuado conforme a sus deberes profesionales. Entonces, otro más que estaremos atentos a ver qué pasa con el caso y el juicio del Matarife. Increíble, increíble. Bueno. Vamos a cerrar con noticias buenas, algo que me encantaría poder asistir y poder ver y poder sentir. Ya tendremos la oportunidad. Wilson Arias, invitado a la conformación del comité promotor del sí. Eso es lo que quiero hacerle énfasis. Este comité promotor del sí, porque por aquí vimos también a Mafe Carrascal en Bogotá instalando el comité de impulso para la consulta popular de la localidad de La Candelaria. Es momento de juntarnos, de dialogar con la gente. Me encanta, vean esto. A ver, ponemos a... ¡Consulta popular! ¡Consulta popular! ¡Consulta popular! ¡Consulta popular! Esos comités que ya se están gestando. Dice acá, mañana nos vemos en Bosa a las 9 de la mañana. Hoy, en Bosa. Vamos a ver qué imágenes nos dejan esos comités. Entonces, vimos acá a Wilson Arias, que en Cali estaba invitado a la conformación del comité promotor del sí con aprendices del SENA en en Santander de Quilichao, ahí cerquita, a esta hora. El departamento del Cauca se mueve bien por la juventud trabajadora popular. Vea, ahí está. Comités. Este es comité promotor del sí. Este otro es el comité de impulso por la consulta popular. Así que comités, eso es lo que se están haciendo, se están llevando a cabo en varios puntos, como vemos, del país. Pues es momento de instalar, todos podemos instalar esos comités de impulso por la consulta popular, por la constituyente. Bueno, ya veremos, por el sí, por supuesto, pero muy importante, y quería destacar esta noticia. También quería destacar la siguiente ñapa, esto no, mejor dejémoslo acá, es que estoy en la página de donde se hace el sistema de publicación de hojas de vida. Lo que pasa es que ahí salen números de documentos y eso es mejor no publicar, no darle visibilidad a números de cédula ni nada de eso. Pero es que por aquí dice que el nuevo ministro de Hacienda, ya está publicada su hoja de vida, es Germán Ávila Plazas. Así que el nuevo ministro de Hacienda y Crédito Público es Germán Ávila Plazas. Estamos esperando entonces, estamos esperando la confirmación por parte de Presidencia de la República. Sin embargo, pues ya vimos que ha sido publicada su hoja de vida. Eso quiere decir que parece que él es el nuevo ministro. Yo hasta que no vea por ahí decreto que Gustavo Petro diga, pues no lo hacemos. Pero decimos que ya ha sido publicada en la página donde publican las hojas de vida de los nuevos nombramientos y cargos que han llegado al gobierno. Pues sí, entonces llegamos al final. Me voy para la cuenta de Gustavo Petro, como siempre lo hacemos, y voy a repetir un post que dije por allá, pero lo tengo acá al final, y es el post de doña Ligia. Aquí está, dije que estaban acaparando la insulina, dicho y hecho. Impresionante. Eso todavía no lo puedo de verdad creer. Cerramos entonces el post otra vez con doña Ligia, grandísima cuenta, que dice lo siguiente: por dañar a Petro llenaron de basura a Bogotá. Por dañar a Petro agotaron el agua de Bogotá. Por dañar a Petro dejan sin metro a Bogotá. Por dañar a Petro niegan la ley de financiamiento. Por dañar a Petro archivan las reformas sociales, así o más infames. Cerramos este video con ese post. Nos vemos en la próxima. Abrazo tototototes ancestrales desde la distancia. Como siempre, millones de gracias a todos ustedes.
Miles y miles de bendiciones. Feliz fin de semana festivo, con puente festivo en Colombia, según tenemos entendido. Pues esperamos que descansen, que recarguen energías, que la pasen en familia, que la pasen contentos, que la pasen bien. Y fuerza, fuerza. En este momento más que nunca es lo que necesitamos. Mucha fuerza. Nos vemos en la próxima. Gracias.